Volvemos a nuestro país. Estamos, con un experto de primerísimo nivel en el tema impositivo, que es César Litvin, es el CEO de Lisicki, Litvin y Asociados, y es profesor titular de impuestos de la Universidad de Buenos Aires. O sea, para que se den una idea, impuestos en la carrera de contadores, la materia. Bueno, César es profesor titular de la UBA, ¿no? César, buen día. Aquí estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va? Buen día, Daniel, y buen día, Carlos. Un gusto saludarlos en esta linda mañana. Así es. Bueno, una linda mañana donde, tuvo noticias ayer en lo que hace al impuesto a la riqueza, que ahora alcanzaría, dicen, a 12.000 personas, y se conoció la reglamentación final ayer, ¿no? O por lo menos Sí. lo que aparece como la reglamentación final. ¿Cuáles son tus reflexiones, César? Sí, la primera reflexión es que todavía no es la final, falta que la AFIP determine cuál es la fecha de vencimiento y cómo se paga esto, con lo cual todavía no sabemos bien en qué momento los contribuyentes elegidos, entre comillas, tienen que poner la mano en el bolsillo o tienen que salir a vender algún bien para pagar el impuesto. El impuesto nació mal, Daniel, porque en rigor de verdad nació ya con un nombre incorrecto, le llaman aporte solidario y es un verdadero impuesto. Y al ser impuesto, lo muy significativo del tema es que le valen todas las garantías constitucionales que tienen los contribuyentes, que actúan como un dique de contención ante el avance del Estado sobre el patrimonio, por ejemplo. Y una de esas garantías es el derecho de propiedad. Derecho de propiedad que se ve afectado en este impuesto en la medida en que el impuesto es excesivo y absorbe gran parte de la renta de los bienes que esto grava. Y algo muy importante, quedó muy clara la doble imposición con bienes personales, porque adviertan ustedes que el contribuyente que paga este impuesto tiene que sacar una fotografía de su patrimonio y evaluarlo al 18 de diciembre del 2020 y unos días después, al 31 de diciembre del 2020, va a tener que pagar otro impuesto sobre los mismos bienes que se llama impuesto sobre los bienes personales. Con lo cual digo... Esto podría, recuerdo a los oyentes, está hablando César Litvin, es el CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. En este sentido, esta de la superposición de impuestos, ¿sería la base para que muchos de los contribuyentes, según se dijo, puedan ir a recurrir a la justicia? Sí, es uno de los argumentos, y otro de los argumentos es cuando se realiza lo que nosotros denominamos el test de confiscatoriedad, es decir, toda una serie de bienes están gravados por este impuesto, hay que ver qué renta producen esos bienes, y si la renta que producen esos bienes queda absorbida por gran parte del impuesto, entonces es confiscatorio y afecta al derecho de propiedad. En los casos que nosotros hemos estado observando, hemos podido determinar que en muchísimas ocasiones el impuesto no solo absorbe la renta, sino absorbe una parte del patrimonio. Imaginemos que alguien tenga depositado su dinero líquido en un plazo fijo en dólares al 1%, ¿sí? Al 1% anual. El impuesto empieza en el 2%. Con lo cual el impuesto se lleva toda la renta, y el contribuyente, en este ejemplo didáctico que lo doy, hay algunos que son mucho más sustanciosos, el contribuyente tiene que salir a vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto. Ahí es donde se produce la tipificación de la confiscatoriedad que afecta a esta garantía del derecho a propiedad privada. La reglamentación, sí. Una consulta, doctor, porque efectivamente tal vez termine ocurriendo, si hay una resolución de la justicia, lo que usted indica, pero como usted señala, todavía
faltarían detalles de la reglamentación, pero además, le pregunto, me parece que todavía no hay ningún fallo de la justicia que señale que esto es o inconstitucional o que afecte el derecho a la propiedad. No digo que a lo mejor en algún momento algún juez o jueza diga esto seguramente va a ser apelado por el gobierno, pero pregunto, en términos técnicos, hoy no hay nadie que diga que esto es anticonstitucional, por lo menos todavía, ¿no? No, porque nadie pudo iniciar ninguna causa en abstracto hasta que no se genere el vencimiento del impuesto, y dentro de esa estrategia judicial hay un largo camino procesal y judicial que no se va a definir este año ni el año que viene. Esto va a demorar mínimamente 4 o 5 años para resolverse. Pero sí hay jurisprudencia respecto de la confiscatoriedad. En otros casos, fallos de la Corte, que en sustancia lo que dice es que si el impuesto afecta una parte significativa de la renta, el impuesto se vuelve confiscatorio. Entonces esa es la jurisprudencia que se va a utilizar como para que el contribuyente haga valer sus derechos que les corresponden y que fija la Constitución Nacional, que es la mayor jerarquía jurídica de la Argentina, y que la Constitución está hecha para ser respetada, no para crear normas como esta de espaldas a la Constitución Nacional. Quien está hablando es César Litwin, CEO de Lisicki Litwin y Asociados. Una pregunta, César, en un contexto y en un 2020 tan particular como fue el de la pandemia, digamos, ¿no?, que cruzó al mundo y también a la Argentina, ¿cómo queda la situación impositiva para la gente, no ya para los del impuesto a la riqueza, sino para los que no pudieron trabajar o para los que tuvieron problemas con su negocio? ¿Qué marco hay en términos impositivos frente a una pandemia? Bien, es muy buena la pregunta, Daniel, porque antes de entrar a la pandemia, la Argentina es un país que satura de impuestos a los contribuyentes. El sistema tributario argentino, con más de 170 tributos entre nación, provincia y municipio, tenemos un desborde tributario impresionante que lo hace muy complejo y, por supuesto, también muy caro. Entonces, con la pandemia, lo que los contribuyentes necesitaban ante el choque que generó entre la oferta y la demanda, la cuarentena generó esta situación de que no hubo oferta porque hubo que cerrar todas las actividades, no hubo demanda por lo mismo. Entonces, ante esta situación donde los contribuyentes necesitaban respiradores, el gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, no prorrogaba los plazos de vencimiento de los impuestos rutinarios, anticipos, impuestos mensuales, declaraciones juradas, etcétera. Y a lo largo del 2020 hubo 14 alzas de impuestos, entre alzas de impuestos o nuevos impuestos. O sea, a contrapelo de lo que los contribuyentes, que son los que sostienen el gasto público, una parte sustancial del gasto público, tienen que ser cuidados, mimados, si se quiere, perdón el término, pero tienen que ser mimados, y en momentos de crisis, momentos donde el bolsillo se hace anoréxico, hay que buscarle la fórmula como para sostenerlos, para que sigan de pie, para que sigan con vida, y no quitarle masa muscular con más sobrecargas de impuestos. Entonces, la respuesta es, yo creo que hubo mayor asfixia del sector público, que se ve también con este proyecto de impuesto también, que ya es ley, de impuesto a las grandes fortunas, que lo que se requiere en estos momentos, que todavía estamos en pandemia, es no quitarle la masa muscular a los contribuyentes,
al contrario, darle la posibilidad de que puedan invertir. Porque un aspecto muy importante de este impuesto, mal nacido para mí, un aspecto muy importante son los efectos económicos que genera. Hemos visto cómo el año 2020 grandes contribuyentes con grandes fortunas han pedido el cambio de residencia y se han ido fuera de la Argentina. ¿Por qué? Porque del otro lado de la orilla de Uruguay lo recibían con lo que se llama tax holiday. Tax holiday es el no pago de impuestos por 10 años por todos los bienes y ganancias que obtengan fuera de Uruguay. Entonces tenemos que mirar qué están haciendo otros países, volver a ser competitivos para que no se produzca la fuga de fortuna, la fuga de talentos, la fuga de emprendedores, porque la realidad es que los capitales son mimosos, se van donde mejor lo tratan. Doctor, una consulta, y yo entiendo absolutamente, ¿no?, su rol de contador, pero pregunto, en el universo de, no sé si sus clientes o conocidos, digo, ¿no hubo, no sé si individualidades o casos de sectores con la alternativa o con la obligación, porque son apenas 12.000 los que tienen que pagar, que le hayan dicho, mira, si querés, yo lo llamo impuesto a la riqueza, también puede ser un aporte extraordinario por única vez? Este es un caso excepcional de una pandemia que castiga al mundo, un gobierno que heredó la imposibilidad de tomar crédito, con un 50% de pobres. Esto, como dice usted y yo coincido, la saturación impositiva es muy complicada para el 90% de los argentinos, pero hay un 0,02% que por una fortuna propia y anterior no está tan asfixiado. La pregunta es, ¿no hubo, aunque sea casos individuales, doctor, de clientes suyos que dijeron, mira, no me gusta, pero me parece que es como la opción menos complicada de pagar? ¿No hubo ningún caso individual? Oh, a ver, si lo que se está queriendo cobrar en forma compulsiva y de manera con mucho contenido político es una doble imposición de impuestos, más allá de este panorama que coincido, de un panorama donde los que más tienen son los que más tienen que contribuir, pero no sé si es esta la forma de contribuir, porque podrían contribuir con una obligación de invertir en lugar de una obligación de pagar. Porque ahí hay un punto importante, Pato, que es el siguiente. El destino de este dinero no va a la pandemia. El destino de este dinero va un 25% a equipamiento obra médico, pública, otro 25% a temas sanitarios, efectivamente, se divide entre varios rubros y esto fue modificándose subsidio en el tratamiento de la ley, efectivamente, sí señor. O sea, si uno mira el destino de los fondos, esto no es dinero que se coparticipa, esto no es dinero que entra en las arcas del Estado con control estatal, este es dinero que va a distintos lugares y después no está previsto cómo se va a controlar ese dinero, a quién se le va a dar, de qué manera y quién va a fiscalizar todo esa masa de dinero. Entonces, desde ese punto de vista, no queda claro, pues si uno dice, bueno, hagan un aporte solidario y va a los comedores públicos, a los comedores donde la gente no tiene para comer. Yo no tengo ninguna duda que va a haber otro tipo de actitud respecto de aquellos que tienen dinero. Porque de hecho, muchos de mis clientes, si usted me está hablando de mis clientes, están contribuyendo con seamos uno, seamos más, con esta entrega muy importante de alimentos en plena pandemia que era requisito para que la gente de bajos recursos pueda tener un alimento todos los días. Entonces, me parece que este tema de este impuesto ha tenido un manoseo político.
César Litvin, CEO y director de Lisicki Litvin Asociados, un estudio muy grande de la Argentina, estuvo en Economía 21. Gracias, César. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Chau, hasta luego, gracias.